mientras los niños y sus profesores se sitúan en sus clases, dar un breve anuncio. Ahora me comentaba Mario, ahí está, que lo de las fotos hoy te ahorro que todo el mundo te pregunte ahora al final del curso, ¿sí? Al final del culto. O sea que de las fotos hoy no podrá ser por cuestiones técnicas. La semana que viene. Y todos guapos, arreglados. Semana próxima, pues Mario continuará haciendo fotos, recogiendo datos para el directorio y demás. Y podemos ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, capítulo 5. Estamos en el capítulo 5 ya. Recordemos que empezamos esta serie de sermones sobre las cartas a Timoteo y a Tito con el propósito de recordar nosotros como joven iglesia cuáles son los fundamentos de una iglesia cristiana. Y aquí el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, y luego veremos a Tito, sobre qué han de hacer, cómo han de conducirse en las iglesias del Señor. Y todos los temas que está tocando esta carta son muy fundamentales, los que hemos visto hasta ahora. Y estamos en el capítulo 5, leeremos el capítulo completo. Dice así la palabra del Señor, en este caso sobre cómo Timoteo ha de tratar con los demás dentro de la iglesia. 1 Timoteo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas.
Leeremos 2 versículos más. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hasta aquí la palabra del Señor. Tengamos una palabra de oración. Señor Dios nuestro, de nuevo nos acercamos a esta porción de la Escritura con reverencia, con temor, con amor también, Señor, deseando de corazón que tú nos hables a través de ella, de una forma viva, de una forma práctica, que tú, Señor, impactes nuestros corazones y nuestra iglesia para vivir más de acorde a tu voluntad y a tu palabra. Queremos ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia cristiana, queremos ser una iglesia que te honra en todo lo que hacemos y decimos. Te pedimos que tu palabra sea la que moldee nuestro carácter, nuestra conducta, nuestros pensamientos, y que en todo lo que hagamos y digamos tú seas muy glorificado. En nombre del Señor Jesús. Amén. Recordamos por un momento la semana anterior cuando tratábamos el capítulo 4 en 1 de Timoteo, y el Señor nos hablaba sobre ese cuidado de uno mismo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo, consérvate puro, guarda la doctrina, nútrete de la palabra de Dios. Está hablando en primer lugar de un cuidado de sí mismo, y ahora está hablando en este capítulo 5 de un cuidado de los demás. De los demás. El médico que quiere atender necesita él estar bien. Anda, que si el médico coge la gripe A, ¿cómo va a cuidar de los demás? Así con nuestros corazones, así con nuestra alma, hemos de cuidar cada uno de nosotros, y mayormente los Timoteos, los que estamos en el liderazgo cristiano, hemos de cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. Y cuando digo cuidar de nosotros mismos, no lo digo en un sentido egoísta. El mundo te dice, cuida de ti mismo, pero esa es la meta. Cuida de ti mismo y ya está. La palabra del Señor te dice, cuida de ti mismo porque has de cuidar de los demás, porque estás en un cuerpo. Y huyamos de ese individualismo que vemos continuamente, en el cual mi vida es mía y yo puedo hacer conmigo lo que quiera. No, si eres cristiano no. Formas parte de un cuerpo. Cuida de ti mismo para poder cuidar de tus hermanos, los unos de los otros. El cristiano, cuando Dios se le acerca, le dice, ¿qué pasa con tu hermano? No puede responder como Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No podemos responder como Caín. Somos guarda de nuestro hermano. Cuidamos a nuestro hermano. Y porque quiero el bien de mi hermano y de toda mi iglesia, he de cuidar de mí mismo. Porque vivimos en un cuerpo. Como Timoteo, hemos de ser ejemplo de los creyentes, como dice en el versículo 12 del capítulo 4. Cuidar de nosotros mismos. Y sabéis, no ha sido nada fácil preparar este sermón. No lo es con ninguno, pero este especialmente difícil. Cuando miras diferentes comentaristas sobre este capítulo 5, empiezan a hablar de cada uno de los versículos como si se tratara de muchas cosas separadas que a Pablo le pasan por la cabeza. Una enumeración de consejos, uno detrás del otro. Como si Pablo escribiera un versículo y luego se fuera a pasear y volviera y se acordara de otra cosa y escribiera otra cosa. Pero realmente, si somos capaces de leer esta porción de la palabra como acabamos de leer, nos damos cuenta que hay un mensaje muy concreto. Está instruyendo a Timoteo sobre cómo cuidar de la gente en la iglesia. Timoteo, sabemos poco de él, pero sabemos que era un hombre joven, un hombre soltero, parece ser, más bien de carácter tímido o introvertido. Parece que para Timoteo era una especial dificultad saber cómo relacionarse y cómo tratar con los demás. Por eso Pablo le escribe todo este capítulo de forma muy concreta, muy específica. De esta manera relaciónate con los demás. Hemos leído en versículos anteriores, capítulo 1, versículo 18, exhortaciones a Timoteo para que no dude o para que no le hagan dudar de ese llamado, de esa autoridad que tiene la iglesia. Capítulo 1, versículo 18, que